son sujetos de responsabilidad civil. Cuando hay responsabilidad civil, que lo pueden demandar por complicidad en el acto difamatorio. Cuando eso se dé, la persona tiene derecho a requerir por alguacil, por un acto de alguacil, ¿verdad? Que es un acto público. La información es dislocada para generar view, porque de eso es que se hacen de cuarto. Facturan millones, generando caos. Sí, muy buenas tardes. Aquí de vuelta a MetaVerdad 3.0, @MetaVerdad TV. Recuérdense que el @MetaVerdad TV es el usuario único de todas nuestras redes sociales. Nosotros transmitimos vía streaming a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, así que por favor denle a la campanita, notificaciones, suscríbanse, envíenlo a sus colaboradores, amigos, familiares, para que estos contenidos que nosotros preparamos aquí, que son instructivos, lleguen a todo el mundo, no solamente a la República Dominicana, sino también Latinoamérica y de igual manera al mundo anglosajón. Para los que no conocen el idioma español, bueno, le hacemos una traducción simultánea a través de la aplicación correspondiente que dispone YouTube para esos fines. Recuérdense que nosotros, MetaVerdad 3.0, somos la primera plataforma especializada, por lo menos en América, o en América Latina, especializada en combatir los efectos nocivos del fenómeno de la posverdad y de analizar de manera científica la información. Nosotros normalmente no producimos contenidos de información per se, sino que analizamos la información que se propaga en los medios de comunicación, en las plataformas digitales, en Internet, etc. Y a propósito de plataformas digitales, Internet y medios de comunicación, justamente el tema de hoy de MetaVerdad 3.0 tiene que ver con estos componentes. Y lo hemos titulado Sicariato Mediático, Ley de Libertad de Expresión y las plataformas digitales y los $, y el delito de difamación e injuria, a propósito de que recientemente hemos visto que en la República Dominicana se ha armado, vamos a decir, un avispero con múltiples actuaciones difamatorias que han proferido comunicadores, periodistas y personas alegadamente influencers o personas dedicadas a producir contenidos digitales. Ya ustedes vieron el caso que emprendió el denominado Johnny Arrender, sobre el tema de la USAID, acusando a unos valiosos y prestigiosos periodistas de que recibían supuestamente especie de coimas o prebendas de la USAID. Y al final de la jornada está en los tribunales el proceso y él mismo reconoció la no veracidad de esas publicaciones, realmente que dañan la honra y la dignidad de esos periodistas. Y de eso vamos a hablar a continuación, porque vamos a analizar el aspecto jurídico y mediático de esta problemática. Nosotros aquí como abogado y también como comunicador vamos a abordar el alcance de estas actuaciones. De igual manera, el caso que ha causado también mucho revuelo, el caso de difamaciones. Bueno, ya conocemos casos de difamaciones como el de Hipólito Mejía, contra Hipólito Mejía en tiempo atrás, donde hubo incluso condenaciones en los tribunales. Hay otro caso también donde se difamó al doctor Guido Gómez Mazara. Recuérdenlo, un personal ahí, un personero comunicador, que no recuerdo apellido Linares, creo que Rafael Linares, fue condenado también. Y también tenemos el caso ahora actual donde está involucrada la ministra de Interior y Policía, la licenciada Farideh Raful, donde el canal donde ella incluso ha interpuesto acciones legales contra
el señor Ángel Martínez, me parece. No, el caso de Ángel Martínez es sobre la ex viceministra, la hija de Atoy de Cans, el apellido de Cans, ¿verdad? Igualmente el caso de la ministra que involucra a Ingrid Jorge, la hija de la Tora, de la famosa Claudia Fernández, me parece que es el nombre de la Tora. De modo que ha habido realmente un revuelo con todas estas informaciones que han resultado, bueno, hasta prueba en contrario, dicen los perjudicados que son difamatorias, injuriosas. Y realmente de esto está lleno ahora mismo, no solamente la televisión y sobre todo las plataformas digitales, porque se busca con todo esto el morbo mediático, pero detrás de todo esto hay un interés perverso de perjudicar la honra y la dignidad de las personas, pero ese interés perverso de perjudicar la honra de las personas, y en este caso de figuras públicas o funcionarios públicos o políticos, también persigue un elemento económico. De modo que no está mal que a esta persona se le demande y se le querelle y se le presenten actuaciones judiciales en los tribunales a través de vía fiscalía, etcétera, porque al final de la jornada no solo es un asunto, como dijo recientemente un contenido parafraseando, tratando de criticar o cuestionar el derecho legítimo que tiene la ministra Farideh Raful para defender su honra, su dignidad, su buen nombre y el de su familia. Y decía uno, pero si si el tema es de honra y dignidad, ¿por qué entonces está demandando por tantos millones de pesos? Dice, no, el problema es que como dice un internauta, que nosotros estábamos leyendo ese tweet donde estaban criticando esto de la ministra Farideh Raful. Pero ¿de dónde se enjuaga? ¿Con qué se enjuaga la suciedad y el empañamiento que producen este tipo de declaraciones y contenidos difamatorios? Porque cuando dice la ministra Farideh Raful que su hijo le puede preguntar o le ha preguntado, su familia, sus amigos le dicen, pero es verdad, ¿qué está pasando aquí? Entonces son de las cosas, señores. Nosotros venimos aquí en Meta Verdad alertando sobre el problema. Y lo hemos dicho y hemos tratado le hemos mandado fuego a la gente de Alofoque, de Santiago Matías, porque si bien él es muy cauto en el tema de la difamación, no menos cierto es que él produce contenidos que no difaman a personas, vamos a decir así. No recuerdo ahora si hay uno específico donde él esté involucrado, pero sí difaman la honra colectiva, porque se producen contenidos donde se incita a promoverse malas palabras, actuaciones violentas contra las mujeres, actuaciones violentas contra empleados, cosa grosera, obscena, y eso de alguna manera viola también el saber espacio colectivo y las buenas costumbres de un país. Igualmente el caso de la gente de Somos Pueblo, que si bien ellos también se cuidan mucho del tema difamatorio, pero también incurren en lo mismo que hace la plataforma de Alofoque, que producen contenido morboso, generando medias verdades que al final de la jornada son mentiras y verdades a medias o informaciones distorsionadas de instituciones o de procesos del gobierno. No mencionando nombres ni cuestionando personas, y en ese caso ellos se cuidan, pero sí generan morbo. Y ese morbo mediático, detrás de toda esa perversidad hay un interés económico y son los view dólares, como lo hemos llamado nosotros, somos quienes hemos acuñado esa palabra en la República Dominicana y probablemente en el mundo o en Latinoamérica. Aquí en MetaVerdad 3.0 fue la primera vez donde aplicamos el concepto de view dólares. ¿Qué es view dólares?
lo que justamente buscan estas plataformas o estos periodistas o comunicadores, generando contenido falso, contenido distorsionado, contenido mediático agresivo, violento, desinformador, que genera aspectos de carácter emocionales, violencia verbal, morbo, etcétera, que son los elementos propios de la posverdad, que ya lo hemos analizado aquí en nuestro contenido de MetaVerdad 3.0. Entonces, aquí de eso se trata. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial, señores, y cuando regresemos, vamos a analizar varios aspectos sobre esto. Primero, el aspecto, y a propósito de toda esta, digamos, este avispero que se ha generado, sabemos que está en proceso una discusión sobre la nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, que busca modificar la 6132 o erogarla, o vamos a decir, eliminarla y cambiarla por un nuevo ordenamiento jurídico que regule no solamente ahora los medios de comunicación, sino también las plataformas digitales. Entonces, todo esto llega como en el mismo momento, y por eso es el tema de hoy de MetaVerdad 3.0, como lo hemos designado más temprano. De modo que vamos a una pausa ahora, y cuando regresemos vamos a hacer un análisis breve sobre las implicaciones de las actuaciones difamatorias y qué es la difamación, la injuria, para que ustedes vean desde la perspectiva jurídica, pero en un lenguaje que se lo vamos a hacer ver de manera sencilla para ustedes. Probablemente llamemos a un colega para que haga alguna, digamos, aporte en ese sentido, y vamos a analizar también de manera brevísima el proyecto de ley que se está discutiendo sobre la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Igualmente, lo que dice el Código Penal y lo que dicen en leyes especiales como la Ley 5307 sobre delitos cibernéticos y de alta tecnología. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos con MetaVerdad 3.0. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, de nuevo, de vuelta aquí a MetaVerdad 3.0. Señores, con este interesante contenido de hoy que gravita en el tema de la información, el sicariato mediático, la difamación e injuria, la ley de libertad de expresión y los $. ¿Y por qué hicimos este título tan compuesto? Porque una cosa van entrelazadas con la otra. Ya en el primer bloque, ya nosotros nos referimos a todos los casos que han generado especie de chispa en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque hay incluso funcionarios como la ministra Farideh Raful, que ha tomado la decisión de apoderar abogados para, digamos, defenderse de las difamaciones realizadas, supuestos actos difamatorios o contenido difamatorio de varios implicados. Nosotros podemos hacerle ver, antes de entrar en el análisis jurídico del alcance de
de las disposiciones legales que tienen que ver y constitucionales sobre esto, me gustaría presentarle a ustedes este spot, o más bien la publicación que hizo la propia ministra Farideh Raful, igual como lo han hecho los periodistas que fueron difamados sobre el tema de la USAID, ya lo deben recordar. Pero ahora vamos a pasar porque este es el que está en la palestra en la actualidad. Entonces, producción, por favor, vamos a presentar el video de Farideh Raful. Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esa campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal. Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Pero hoy hablo como hija, madre y ciudadana, por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares. Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo, ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí. Sé lo que buscan. Desacreditar el trabajo que en pocos meses hemos venido impulsando con firmeza, una gestión más eficiente, transparente e independiente, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo. Esto no es un caso aislado. Hoy, cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad. Por eso, además de dar la cara, estaré dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia. Defender mi nombre no es solo un acto de dignidad personal, es también un deber público, para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira. Hoy más que nunca, cuidémonos todos, porque este tipo de ataques no distinguen edad, género ni profesión. Todos podemos ser víctimas y todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y del respeto. Porque lo que se siente al ser objeto de un ataque así, no se borra con un clic. Se siente en la piel, en el pecho, en el silencio de un hijo que pregunta, o en el nudo que aprieta la garganta cuando alguien cercano cuestiona si es verdad. Esto no se arregla con un disculpa si te ofendí. Eso solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Siempre estaré dispuesta a desmentir falsedades, porque todos debemos construir un país más seguro, más justo y más digno para todos. Y estoy absolutamente segura de que somos más. De vuelta aquí, bueno, ya ustedes vieron las implicaciones y realmente este video de Farideh realmente no tiene desperdicio. No es un tema de una historia ni un tema de sentimentalismo, sino es un asunto de institucionalidad y de principios. Verdaderamente, cuando se ataque el honor de una persona, eso muchas veces no tiene reparo. Entonces, en la República Dominicana debemos ya regular este tipo de actuaciones, incluso criminalizar aún más este tipo de actuaciones sin que esto se convierta en un menoscabo al ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, como lo establece la Constitución, que en el mismo artículo, la misma Constitución lo protege, pero también protege la dignidad, el buen nombre y la honra de las personas. Entonces, yo le hago una pregunta a las personas que viven criticando el tema de que, a propósito de un proyecto de ley
que se está debatiendo fue depositado por una comisión que fue designada por el Poder Ejecutivo. Se llama de manera transcrita Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, de lo cual nos vamos a referir más adelante. Vamos a hacer un bosquejo para que usted entienda el alcance, porque se habla mucho en la posverdad de que esa ley es una ley mordaza, para llamarla de una manera despectiva y decir que eso limita el derecho a la libre expresión, el derecho de prensa, el derecho a la libre comunicación, y eso no es verdad. Es todo lo contrario. Lo que hace es regular para mejorar esos derechos que tienen las personas de criticar, de informarse de todo. Sobre todo, ejerce mucha presión sobre las informaciones relacionadas a funcionarios públicos, a instituciones públicas, a figuras influyentes, políticos, candidatos a posiciones electivas, etcétera. Pero vamos a hablar de eso más a continuación. Mientras tanto, cuando hablamos de que hace falta mayor nivel de regulación de este tipo de actuaciones, igualmente como vamos a hablar de inmediato, terminemos con esta parte sobre el aspecto penal de esas implicaciones. Y lo vamos a explicar de la manera más simple posible, igualmente como abogado, pero que sea digerible por toda la audiencia de Meta Verdad 3.0 del mundo y en especial de la República Dominicana. Entonces, comencemos por esta, digamos, dicotomía o comparación. Hay dos derechos fundamentales que son parte del sistema democrático, que es el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento y a la libre información, ¿verdad?, pública. De igual manera, eso debe usarse o beneficiarse, o una persona debe beneficiarse respetando otro derecho fundamental, que es el derecho a la dignidad humana, el derecho al buen nombre, a la honra de las personas. Y si nos vemos a analizar esto de una manera comparativa para aquellos que critican, por ejemplo, la gente como Alofoque, que salió a criticar y a darle funda a ese proyecto, porque claro, es lo que quiere tener aquí, igual él como otros, tener plataformas digitales y hablar de toda clase de morbosería y de informaciones dislocadas para generar views, porque de eso es que se hacen de cuarto, facturan millones, generando caos. Recuérdense el caso de Friusa, que nosotros aquí lo tratamos y demostramos que lo que había era un hedonismo en eso, busca de sonido para buscar view. Entonces, fíjense que no es así y lo vamos a demostrar con pruebas aquí, en lo inmediato. Este derecho está consagrado en la Constitución. Pero ese mismo derecho está previsto en 3 o 4 artículos. El otro, el de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y a la dignidad de la persona, de la honra de la persona. De modo que si vamos a hacer un análisis de categorización de derechos fundamentales, el de la honra y el de la dignidad humana está por encima del derecho a la expresión y difusión del pensamiento. Y lo vamos a explicar por qué de manera jurídica. No estoy diciendo que no deba existir y que no está, y yo soy uno de los que aboga por ello, porque soy una persona que se inclina mucho por los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la libre expresión. Soy político, soy abogado y creo que nadie debe ser coartado de expresar lo que siente y lo que dice. Ahora, eso tiene un límite. Usted tiene un derecho hasta donde empieza el derecho del otro. Y el otro significa no solamente una persona física, puede ser una empresa que protege una marca, puede ser el Estado Dominicano, puede ser una institución del Estado y o su incumbente quien la representa. De modo que hay una especie de equilibrio, pero si vamos a analizar la importancia de uno y de otro, el del derecho a la dignidad es superior. Pero vamos a verlo aquí. El de la libre expresión, el de la libertad de expresión está contenido en el artículo 49. Como pueden verlo aquí en la parte de la pantalla, pueden ver y lo vamos a leer. El artículo libertad de expresión e información.
dice aquí, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Que eso es uno de los principios que establece el proyecto de ley que está cursando para dichos fines. Y dice, toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía conforme lo determina la Constitución y las leyes. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes oficiales privadas de interés público. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución. Entonces, en la parte, entre otras cosas, la parte final, oigan bien, dice, el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Entonces, fíjense que en el mismo artículo 49 está hablando de la honra, pero la honra también está protegida por el artículo 8 de la Constitución, oigan bien, por el artículo 8, el artículo 38 y el artículo 44 de la Constitución. Para el otro es solo un artículo, para este son 3. De modo que esto es un derecho fundamental superior. Y no lo voy a leer todo, pero sí voy a leer el artículo 8, que es una obligación del Estado proteger la función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad. ¿Verdad? Eso en el artículo 8, pero también está en el 38, pero principalmente en el artículo 44, que dice el derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho del honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlo o repararlo conforme a la ley. Entonces aquí cuando vemos el caso de Farideh, el caso de los periodistas de Uchilora, María Cela Álvarez, Altagracia Salazar y demás, tienen el derecho porque han demostrado que son personas que realmente proba, por lo menos está en lo público, y realmente eso tiene un valor, señores. Yo mismo, le digo la verdad, yo mismo no tolero, aunque dice la ley que debe haber tolerancia a la crítica, pero no tolero la difamación. Usted puede hacerme una crítica, pero quien atente con mi imagen moral, ética, como profesional del derecho, por ejemplo, o como abogado, profesional de derecho, como político y como persona, con tanto sacrificio que le ha tocado a uno mantener su hoja de vida limpia, eso lamentablemente, eso hay que responderlo con una demanda. De modo que la acción de Farideh Raful está más que justificada en lo constitucional. Ahora bien, en lo legal, yo quiero que abordemos el tema de la difamación. La difamación está contenida, fíjense aquí, como lo pueden ver en pantalla, la ley 6132. Fíjense, la ley 6132, que es la ley de expresión y difusión del pensamiento actual vigente en la República Dominicana con ligeras modificaciones, data del 15 de diciembre de 1962, es una ley del Consejo de Estado de entonces. Entonces esa ley se hizo un proceso de expansión, digamos, después de la era de Trujillo, de que se abría el país a la democracia y que previo a esa ley incluso y las decisiones de ese Consejo de Estado fue elegido luego el presidente Juan Bosch en 1963. O sea, exactamente casi un año después fue elegido presidente Juan Bosch. Y fue una ley que buscaba la manera de abrir los medios de comunicación a la libre expresión, a la libre difusión de las ideas y todo eso. Y en sus artículos, óigame bien, la difamación y la injuria tiene varias denominaciones. Está en esta ley 6132, también está en el Código Penal, pero también está en la ley 5307
sobre delitos y crímenes de alta tecnología. Entonces, se lo vamos a enseñar aquí a continuación. En cuanto a la ley 6132, tenemos el artículo 29, 30 y 31. Dice bien claro, constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo a cual se impute el hecho. La publicación o radiodifusión directa o por vía de reproducción de tal alegación o de tal imputación es castigable, aun cuando se haga en forma dubitativa o se alude a una persona o un organismo no mencionado de manera directa, de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, las dimensiones, películas, amenazas, escritos, impresos, etc. Constituye injuria toda expresión, ultraje, término, desprecio e invectiva que no conlleve imputación de hecho alguno. Igualmente lo establece el artículo 367 y siguientes, porque establece en el Código Penal, como lo ven aquí en pantalla, el artículo 367, que también define la difamación prácticamente de una manera idéntica, como lo dice la ley 6132, aunque el Código Penal actual de nosotros data del 1884. Recuerden que es un código napoleónico de los tiempos posteriores a la independencia, de modo que está bien obsoleto, señores. Igual que la ley, que también es obsoleta. Dice así: es la alegación o imputación de un hecho que ataque el honor o la consideración de la persona del cuerpo cual se imputa. Se califica de injuria cualquier expresión afrentosa, cualquier invectiva o término de desprecio que no encierra la imputación. La difamación e injuria dirigida contra el jefe de Estado se castigará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión. Y así sucesivamente establece más adelante el artículo 369 y siguiente sobre la difamación cuando se realiza o se perpetra contra un funcionario público. En este caso, el caso de Faride aplica esta articulación y es aún más grave, porque realmente ahí las sanciones se aumentan. Por ejemplo, en el caso del 369, se impondrán separadas conjuntamente las penas de 8 días a 3 meses de prisión correccional y multa de 5 a 25 pesos. Cuando se hagan reo del delito de difamación contra depositario de la autoridad pública. En este caso es el caso de Faride Raful. Pero en el caso de los periodistas se rige por otro articulado, que es el de los particulares, que se establece tanto en la ley 6132, en los articulados 29, 30, 31 que mencionamos y siguientes. Pero hay unos elementos que queremos definir. Mira, la difamación, para que ustedes lo entiendan, es la imputación de un hecho. Es una imputación de un hecho y de un hecho específico. Es como decir, usted estaba haciendo acto de corrupción en tal institución, o usted engaña clientes, o usted recibe soborno de tal cosa. Eso es una imputación de un hecho. Ahora, la injuria es cuando usted le dice a una persona ladrón, sin serlo, si usted no tiene prueba; corrupto, si usted no tiene prueba; violador, si usted tiene prueba. ¿Entiende? Y aún en algunos casos, cuando hay sentencias cumplidas, la persona tiene derecho a la rectificación y hacer lo que se conoce en algunos casos el habeas data. Pero vamos a hablar también del artículo 50 de la ley 5307, ¿verdad? Que también lo define. Y en este caso de que cuando se hacen por plataformas digitales, está contenido ese elemento. Y aquí lo dice, tanto la difamación como la injuria. El artículo 21, la ley 5307, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, cibernéticos y de alta tecnología. Dice aquí, la difamación contenida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Igualmente la injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informático y telemático se castigará con 3 meses a 1 año de prisión
y 5 a 500 veces el salario mínimo. Aquí las sanciones son mayores, señores. La injuria, como ya le expliqué, la parte de la difamación, la imputación de un hecho, y la injuria, el término afrentoso, invectivo, odioso que se hace en público contra una persona. Pero vamos a seguir con esta línea de contenido, señores, para poder justificar este planteamiento que se ha dado, no solamente el caso de Farideh Raful, como el caso de los periodistas y otros más que están por llegar y otros que están en proceso. Pero vamos a entrar ahora a hacer un breve análisis de la ley, del proyecto de ley que se dice de que coarta la libertad de expresión, que es en perjuicio de la plataforma digital. Esto es una plataforma digital y no nos sentimos aludidos, pero sí tenemos algunas observaciones. Pero vamos a ver esos elementos con relación a esos planteamientos y esa ley que es bastante larga, pero hicimos un estudio breve de ella y sacamos algunos elementos. Pero esa parte la vamos a ver después de esta pausa. Así que no se vayan de Meta Verdad 3.0 después de este interesante e instructivo contenido. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0 con este interesante contenido de hoy, señores, que es instructivo, es jurídico, pero también mediático. Tratamos como de decir las cosas de una manera llana para que ustedes la entiendan y puedan, digamos, digerir este contenido. Yo sé que la mayoría de los contenidos que venden views en la República Dominicana están llenos de morbo. Estos son contenidos científicos como la plataforma Meta Verdad 3.0. Normalmente tienen poca asiduidad de audiencia porque nosotros, hay que reconocer, nosotros vivimos en un país con una cultura realmente todavía atrasada y nos falta educación, nos falta llevar a los niños, a los adolescentes, mayores niveles de educación para que puedan valorar este tipo de cosas. Ya hablamos aquí que la posverdad, cuando nosotros iniciamos este canal de YouTube y este proyecto, hablamos muy bien sobre eso. Incluso hubo un invitado que nos habló sobre hasta cómo el Estado debe proveer mecanismos educativos para que los niños y los adolescentes puedan discriminar la información que no es cierta, la información falsa, los fake news y todo eso, y poderse informar y poder ir creando una cultura de seguir los contenidos como se hacen aquí. Que dicho sea de paso, le pedimos que se suscriban a nuestra plataforma y nos sigan en todas las redes sociales, @MetaVerdadTV. Bueno, pues seguimos aquí con este contenido: sicariato mediático, difamación e injuria, ley de libertad de expresión y los $10. Hemos definido todo eso, pero nos faltan dos elementos. ¿Qué es el sicariato mediático? Que empezamos al inicio de este podcast y no lo mencionamos. Porque precisamente lo que dijimos al inicio sobre lo que han hecho con Farideh Raful, con los periodistas, y cada vez el mismo Johnny, el famoso Johnny Arrendel, el ángel, ¿cómo se llama? El Ángel Martín, el famoso detective que ya está pidiendo cacao,
la Ingrid Jorge, la hija de la Tora, también está pidiendo cacao. Entonces, la verdad es que yo no entiendo cómo es que personas se ponen a difamar, a reproducir informaciones difamatorias inciertas que no tienen ninguna base, que solo por hacer daño, y luego entonces están pidiendo excusa. Si usted ensució a una persona, enfrente a la consecuencia de cárcel y de una indemnización, porque la suciedad de un nombre limpio, usted no hay dinero que la pague, pero hay que partir de algo. De modo que la misma ley y la Constitución, como ya lo hemos dicho, prevé sanciones de indemnización y sanción de prisión. De modo que esperamos que estos procesos lleguen a la verdad. Bueno, pues, siguiendo con el tema del sicariato mediático. El sicariato mediático se puede definir sencillamente como el ejercicio de la comunicación para propósito destructivo, con fines desinformativos y con fines de crear opinión adversa, negativa, errada o difamatoria, y que con esto buscan la manera de matar a la persona, moralmente hablando. Eso es un sicariato mediático, y eso es lo que hacen la mayoría de las personas que cometen difamación, sobre todo cuando la hacen de manera repetitiva y por las plataformas digitales y los medios de comunicación. Pero y a propósito de las plataformas digitales y los medios de comunicación y todo este avisperos que se ha armado, hay un proceso de estudio de un proyecto de ley que va a regular esto. Este proyecto de ley, Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. El elemento de que sea orgánica es porque se van a regular derechos fundamentales. Ya hablé al principio de este podcast, hablamos sobre los artículos de la Constitución que se pretenden proteger, de la libre expresión y difusión del pensamiento, que está en el 49, y los demás que regulan la honra, la dignidad humana, etcétera, etcétera, que están en el 8, el 38, el 44 de la Constitución. Pero al margen de esto, lo que dispone la ley sobre de expresión y difusión del pensamiento, que ya dije que es una ley obsoleta, es de los tiempos previos al gobierno de Juan Bosch y después de la dictadura. Entonces, esta ley tiene varios hallazgos importante, tiene mucho articulado, tiene alrededor de 75 articulados, de modo que es bastante amplia y tiene varios elementos que hemos querido aquí, hemos preparado para ustedes y lo queremos resaltar. Lo importante, la innovación es que esta ley hace acopio de una resolución de las Naciones Unidas que vamos a poner aquí en pantalla, por lo menos la parte, la carátula, si es posible, si producción tiene ese elemento, y es el elemento de la resolución 66-184 del 22 de diciembre de 2011, que convirtió el derecho al acceso al Internet como un derecho fundamental. Fíjense dónde estamos nosotros, lo atrasados que estamos en la materia. Y en el 2010, que de manera implícita se reconoce, aunque no de manera expresa, establece ese elemento. Entonces, el otro elemento es que la misma ley, el mismo proyecto de ley, o sea, un proyecto de ley, para que ustedes estén claros, para las personas que no son juristas ni políticos, etcétera, un proyecto de ley es algo que todavía no existe. Es un proceso que se está estudiando y se toma como partida para la discusión en las cámaras legislativas. Primero va vía al Senado, luego el Senado va a la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Si hay modificaciones, vuelve otra vez a la Cámara que lo envió, y luego de ahí, bueno, pues entonces se manda el Poder Ejecutivo al presidente para emitir un decreto de promulgación. Entonces todavía eso no es ley, pero lo están estudiando una comisión de juristas que designó la Presidencia de la República, dirigida por el profesor, maestro y colega Nanfi Rodríguez, y compuesta por varias cabezas de medios de comunicación. Hay algunos que critican que en esa comisión debieron estar representados los medios digitales, algunos representantes de las plataformas digitales, pero como está tan proliferado esto, diríamos que el argumento sería que al haber tanta, si se elige enviar uno, entonces
puede generar, digamos, recelos o decir que se va digamos, a beneficiar o privilegiar determinado líder de una plataforma digital, etcétera. Lo que debió pasar allí es que las plataformas digitales, esto es una propuesta que va a ser Meta de la 3.0, todas las plataformas digitales deberían tener una especie como de gremio y reunirse para ellos defender sus derechos, sobre todo ahora que van a estar bien regulados. Nosotros, los que tenemos como meta, ¿verdad?, plataformas digitales que generan contenido. En el caso de nosotros no generamos contenido difamatorio, simplemente decimos la verdad. Y aquí analizamos textos y contenidos de otra fuente para ver hacia dónde, en qué parte se convierten en posverdades y forman parte de este fenómeno. Otro elemento, tiene varios principios la ley, pero me llamó la atención 4 de ellos. El principio de no censura indirecta, que es el hecho de que no se le puede mandar recado a un medio de comunicación ni desde el gobierno ni a una empresa a decir que no, que tal contenido no se puede emitir. La ley prohíbe eso, la nueva ley, el proyecto de ley, perdón. El principio de no condiciones previas también, vinculado con el tema de la censura, bueno, la censura indirecta está definida de otra manera, básicamente con respecto a la veracidad y la condicionalidad, no del contenido per se, sino de la línea que ha de asumir, si es una línea económica, una línea política, etcétera. Eso lo prohíbe la ley. De modo que las plataformas digitales están protegidas en ese aspecto. Otro aspecto de la censura previa, que no se puede, digamos, coartar por el hecho de tú ser parte de un partido político, representar un grupo económico, un grupo social, etcétera, etcétera. Ni por el tipo de información que va a difundir. El principio de tolerancia a la crítica. Aquí es importante porque hablan de que eso está hecho a la medida de los políticos y de los gobiernos. Y eso es mentira. Miren el artículo 6, ¿verdad? El artículo 6, donde habla aquí de la censura previa. Igualmente que otros artículos que vamos a ver a continuación, donde ustedes pueden verificar, donde justamente a los políticos se le imprime una obligación y una cosa en su perjuicio. De modo que no es verdad que está a favor de los políticos. Es el caso, por ejemplo, hay un elemento nuevo que es el tema de los espacios pagados. Cuando hayan espacios pagados, los contenidos deben decir que son espacios pagados. Cuando se va a hacer un contenido que es informativo, ¿verdad? Cuando es espacio pagado, eso se refiere a una encuesta, por ejemplo, una información de una promoción o de alguien que está haciendo un análisis de algo, de un proceso, de una feria que se está dando. Si eso tiene cuestión pagada, entonces eso debe referirse. De modo que la gente sepa que eso lo está pagando alguien y que probablemente esa información que se está difundiendo tiene un elemento de carencia de objetividad o no de objetividad total. Por ejemplo, eso es nosotros haciendo un análisis de ese aspecto. También eso está en el artículo 10, la prohibición de restricciones. Se prohíben la línea informativa ni presiones indirectas a los miembros de los medios de comunicación ni las plataformas digitales. Bueno, se habla el tema de la identidad, el secreto profesional y requerimiento, que eso es los artículos 15, 16, 17 y 18. Eso es cuando se emiten informaciones pseudónimas que son difamatorias, sobre todo dirigidas a las plataformas digitales, a los medios de comunicación y a las plataformas digitales. Cuando eso se dé, la persona tiene derecho a requerir por alguacil, por un acto de alguacil, ¿verdad? Que es un acto público. No necesariamente un acto de alguacil lo puede hacer por una carta simple. La misma ley prevé eso. Pero la gente normalmente lo hace por acto de alguacil. La plataforma de contenido de internet tiene elementos de que van a tener ahora, a partir de ahora, reglas comunitarias. Yo estoy de acuerdo con eso, para que se acabe la promoción de la vagabundería por el internet. Debemos de adecentar. En Australia ya se está limitando el acceso a internet de los adolescentes.
de informaciones limitadas, de información, digamos, que está filtrada. Todo eso para evitar, digamos, que se manipule la mentalidad de la gente, de los niños y de los menores. Eso de hacer promociones de cuestión de género, eso no debe permitirse. Ni cuestiones de difusión masiva de eventos violentos, etcétera. Pero me llamó la atención algo que no veo bien en las plataformas, en la regulación, que estas normas las va a elegir, se van a exigir solamente a la plataforma que representen un 10% de los usuarios de contenido del Internet del país. Yo pienso que es discriminatoria y que eso puede dar al traste que en una plataforma que no tenga muchos seguidores se emitan opiniones difamatorias. De modo que debería ser en todas las plataformas que se genere ese tipo de regulación. Obligaciones de transparencia, contenidos electorales y políticos, el artículo 20 ordinal 5. Está previsto en ese aspecto. Pero hay un elemento que se llama la desindexación de contenido. Eso es eliminar el contenido de los motores de búsqueda. Y hay una normativa, una disposición en ese proyecto de ley que en los casos difamatorios, las plataformas digitales y los medios de comunicación, pero sobre todo las plataformas digitales y los medios de comunicación que tengan páginas web de internet con canales de YouTube y otros canales de streaming, una vez se les requiera o se le diga que esa información es negativa o es difamatoria, deben eliminarla de esos motores de búsqueda. Y más adelante sigue en el artículo 24 que si no lo hacen, es la única opción donde la plataforma y sus dueños, sean una empresa o persona física, son sujetos de responsabilidad civil. Cuando no es responsabilidad civil, que lo pueden demandar por complicidad en el acto difamatorio o como actor, o como se le llama en el lenguaje penal, actor civilmente responsable. De modo que aquí la plataforma de YouTube y todos los podcasters de aquí tengan cuenta con esto, que van a venir demandas y van a venir acciones. Y si una persona hace una emisión difamatoria, no es que van a cerrar su canal, es que usted, el tercero que emitió esa acción difamatoria y a usted le mandan una actuación, usted está obligado a eliminar. Y si no, va a ser cómplice de esa situación y va a enfrentar consecuencias jurídicas. Finalmente, lo demás son regulaciones administrativas, tanto en el aspecto de los medios de comunicación como en el aspecto de las plataformas digitales. Pero ahí hay otro hallazgo, señores. Hay un instituto que va a crear esta ley que se llama el INACOM, Instituto Nacional de Comunicación, ¿verdad? Y medios de comunicación o medios de comunicación audiovisuales, etcétera. Este va a ser una institución del Estado que va a regular, y eso está bien, para que se hagan resoluciones, para aquellos canales que cometan indelicadeza sean cerrados cuando tengan que ser cerrados, o sancionados o amonestados. Yo no digo cerrados, yo digo que sean sancionados económicamente, que eso duele más que cerrarlo. Entonces, igualmente las plataformas digitales, cuando se presten a violación del orden público a través de la comunicación. Eso no es ley mordaza, señores. Eso se llama orden. Eso se llama decencia y comunicación efectiva, comunicación decente, que nosotros debemos promover en las redes sociales y en estas plataformas digitales, como es Meta, ¿verdad? 3.0. Obviamente, el contenido de nosotros, no todo el mundo no tiene que ser como nosotros. Obviamente, usted puede ser un contenido de farándula y usted puede hacer las cosas bien y generar morbo sano, de chiste y de muchísimas cosas, pero no atentar al orden público, a la buena costumbre, ni mucho menos a la honra y la dignidad de las personas, ni de las instituciones, ni mucho menos tampoco generar caos ni violación al orden público, como muchos hacen para generar situaciones de rebeldía contra el orden constitucional debidamente constituido, valga la redundancia. Entonces, cosas como estas deben ser otro tema, el tema de cuando se desinforma sobre informaciones de seguridad nacional, como el tema de los metros, como hay comunicadores que se prestan a eso. Eso debe estar regulado en esta legislación. Porque si bien es cierto
que los ciudadanos tienen derecho a información fidedigna del Estado y que cualquiera tiene derecho a acceder a ella, no menos cierto es que usted no puede hacer viral un tema que se está cayendo el metro, generando pánico y creando situaciones. Si usted dijo eso, usted está tentando como si eso fuera en Estados Unidos. El que hace una cuestión de que hay una bomba terrorista va preso por eso, por solamente decir eso y generar caos en un tren, en el subway, etcétera. En varios estados existe ese tipo de expresiones terroristas. Entonces, todo ese tipo de regulación debemos de hacerlo porque tenemos que llevar a este país por el orden y la decencia, señores. Y de eso se trata realmente este podcast de hoy, de evitar que se propague la información falsa y también que se propague el sicariato mediático y que vivamos una ley, una comunicación en orden, que la gente se pueda expresar libremente en respeto a los derechos fundamentales, pero también al derecho que le asiste a cada quien de saber la verdad y de saber las cosas que surgen en el país, en el Estado, etc. Y eso de alguna manera fortalece el sistema democrático. Así que hasta aquí nuestro contenido de hoy con Meta Verdad 3.0.